Buenas tardes. Hoy continuamos con la última clase de los componentes del control interno que ya habíamos desarrollado en las anteriores clases. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto en las anteriores clases los elementos del control interno, los primeros, que era el ambiente de control. A ver, me esperen un segundito, ahora seguimos. Acá está. El ambiente de control, por otro lado vimos la evaluación de riesgos, por otro lado vimos las actividades de control y hoy vamos a ver información y comunicación y por último supervisión y vigilancia. Estos dos últimos elementos y componentes son vinculados a todo el sistema de control interno que ya vamos viendo, que vimos en las tres clases primeras. Entonces, vamos a ver. El primero, el de la información. La información, ya lo vimos anteriormente, se genera y se produce en toda la empresa, en toda la organización. Son datos que ingresan a la empresa, fluyen dentro de la propia empresa y se convierten en información. Pero a su vez esa información se tiene que convertir en información útil y necesaria. ¿Qué características tiene esa información útil y necesaria? Tiene la característica de llamarse información relevante. ¿Dónde la encontramos? En toda la empresa. Específicamente desde el punto de vista del sistema administrativo la vamos a encontrar en todos los subsistemas del sistema administrativo. Recordemos, organización, decisiones, procesos y procedimientos y sistemas de información. No se puede pensar en una gestión de la empresa sin que tengamos información. Esto es como pensar producir galletitas o caramelos y no contar con materia prima. En realidad no se puede. ¿Y cuál es la otra? Es imprescindible. La información es imprescindible. Y otra característica es que la información tiene que ser información relevante, que ya vamos a ver qué considera el sistema de control interno como información relevante. En general tiene tres atributos, pero tengan en cuenta que todos ustedes también, así como en una empresa o en una organización o en una entidad, para ustedes también hay información que reciben y que van a clasificar o la van a considerar relevante. Por ejemplo, están cursando varias materias en este cuatrimestre, reciben información de todas las materias, participan en clases en línea, digamos así, pueden recibir información en PDF, archivos de Word, videos, diversa información de todas las materias que están cursando. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer una especie de asignación de relevancia de acuerdo a las prioridades que ustedes les van dando a las materias que están cursando. Entonces, ustedes mismos toman ese bagaje o ese cúmulo de información y la clasifican o le asignan la característica de información relevante. Para el control interno, la información tiene que ser relevante. ¿Y para qué sirve? Para conocer el control interno, para poder actuar dentro del marco de control interno, para poder tomar decisiones, para poder evaluarlo al control interno. Para todo esto necesitamos la información. Y esa información a su vez, que se ha identificado, que se la ha gestionado, que se la ha tomado en consideración, tiene que ser comunicada. Entonces, ¿qué significa información relevante o información de calidad? Para el caso del control interno, tiene tres características importantes: el atributo tiempo, el atributo contenido y el atributo forma. En el caso del tiempo, estamos hablando de que no nos manejemos con información vencida, con información que no esté vigente, con información desactualizada. Tiene que ser información oportuna, que esté en el momento que sea necesario utilizarla y con la frecuencia que la requerimos. No es que la vamos a tener, supongamos, si yo estoy haciendo un control de saldos bancarios, la información que reciba del banco tiene que ser diaria, porque de esa manera me va a permitir llevar día a día los saldos de las cuentas de bancos. O sea, la frecuencia también es importante y referido a qué periodo se trate esa información. El otro atributo es el atributo de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que trabajemos
en la empresa y a su vez sea materia prima para el sistema de control interno, tiene que ser información veraz, no puede ser información falsa, tiene que ser información que esté completa, que sea fiable, que sea cierta y que en realidad nos permita tomar decisiones y poder actuar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los datos de una cotización que nos manda un proveedor tienen que estar completos en la cotización. ¿Por qué? Porque si no, no me va a permitir hacer un proceso comparativo adecuado si la información que me manda un proveedor es de un tipo, la información que me manda el otro proveedor es de otro tipo, etcétera. O por ejemplo, en el momento que yo estoy como jefe del departamento compras haciendo una evaluación del desempeño de las compras de un periodo y hago un control presupuestario de compras, la información del presupuesto y la información de ejecución tiene que ser comparable. Entonces que la información tiene que ser comparable, confiable para poder analizar los resultados y tomar decisiones. El otro atributo es el de la forma, cómo se presenta la información para que sea útil de ser utilizada, o sea, valga la redundancia, cómo se tiene que presentar esa información. Y esto tiene que ver con que no sea una información desordenada, que no sea una información confusa, que no sea una información poco clara. Y por otro lado, tiene que ser accesible. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que tenga que utilizarla pueda acceder de manera rápida, fácil y que no se le complique de alguna manera el acceso a esa información que necesita para poder actuar, para poder operar. ¿Eso qué tiene que ver? Nosotros cuando diseñamos el control interno diseñamos las herramientas de la información, diseñamos los formularios, diseñamos los documentos, diseñamos los comprobantes. Ustedes diseñan como profesionales intervinientes en el diseño de un control interno. ¿Qué datos puede tener una nota de pedido de un viajante? ¿Qué datos tiene que tener la cotización que nos mande el proveedor? Ustedes hacen el diseño del software de gestión que vayan a estar utilizando. Por ende, ahí de esa manera evitamos que la información esté desordenada, esté confusa y que nos pueda servir para tomar las decisiones. Es importante tener presente que en el proceso de generación de la información para el control interno participan todos los miembros de la organización. No solo participa el directorio o las jefaturas, un jefe de venta, un jefe de fábrica, un gerente financiero, sino que participan todos los empleados. Y vamos a tomar dos ejemplos bien gráficos. Supongamos una empresa que comercializa pinturas para obras de construcción, para edificios, para inmuebles y pinturas para automóviles y además algunos componentes de ferretería y que ha decidido montar o tener un gran centro de distribución donde recibe lo que le mandan los proveedores y por otro lado distribuye los productos a los locales de ventas, a las sucursales y ha decidido tener en ese centro de distribución una portería. ¿Ustedes creen que la portería participa en el proceso de información? Sí participa en el proceso de información. ¿Por qué? Porque la portería tiene que recibir los transportes, verificar que ese transporte estaba destinado a esa empresa, que estaba previsto que ese transporte llegue, supongamos desde un proveedor, tiene que pedir autorización para que lo dejen acceder al centro de distribución y seguramente la portería va a tener como rol retenerle al transportista el remito del proveedor y la factura del proveedor que no tienen que llegar al departamento de almacenes, o sea, a los depósitos, pero sí tienen que derivarse al departamento compras. ¿Cómo va a llevar adelante estas tareas la portería de esa empresa si no conoce cuál es la responsabilidad que tiene respecto de su tarea? Cuán importante es llevar adelante la tarea bajo determinados parámetros de responsabilidad, es muy importante que la portería lo conozca, esté informado, porque de esa manera va a saber cómo participa en ese proceso de control. Otro ejemplo es, por ejemplo, el empleado de un empaque de una empresa que comercialice artículos deportivos. ¿Qué hace el empleado del empaque? Cuando el cliente se presenta al empaque, le pide el comprobante donde puede verificar que la operación ha sido pagada.
y luego retira el producto, busca el producto que está indicado en el comprobante y lo controla el producto. Supongamos que sea un par de zapatillas. ¿Qué va a controlar en el par de zapatillas? El número o talle de la zapatilla, el color, el tipo, el modelo de la zapatilla, que esté el par izquierda, que esté el par derecho, que estén los cordones de la zapatilla. O sea, hace el control del producto. Luego va a controlar que ese producto coincida con el que está descrito en la factura de la venta, que ya tiene el sello de pagado. Después que ha verificado el comprobante y el producto, recién está en condiciones de entregárselo al cliente y ponerle el sello de entregado. ¿Para qué hace todos estos controles el empleado del empaque? Para evitar procesos de devolución posterior, devoluciones de cliente. Pero él tiene que saber cómo participa en ese proceso y lo tiene que saber a través de la información que se le tiene que dar en un proceso de comunicación para saber cuál es su responsabilidad y cómo participa en el proceso de control. Si no lo conoce, si no conoce de la importancia de su rol y de su tarea, entonces es probable que lo tome de una manera muy superficial o no lo haga de una manera correcta y adecuada. Entonces, para todo esto es importante contar con información y a su vez después vamos a ver cómo esa información se comunica entre los distintos niveles de la empresa o de la organización. Aquí vamos a tener en cuenta cuando se hizo el informe COSO del año 2013, en el marco integrado de control interno actualizado al 2013, se establecieron 17 principios, que luego lo vamos a ver, a los 17 principios vinculados a cada uno de los componentes del control interno. Si bien los otros principios ya lo hemos visto cuando hemos visto los 3 primeros elementos del control interno, en el caso del principio del componente de información, los 3 principios son el 13, 14 y 15. Entonces, tengámoslo en cuenta. ¿Qué dicen estos principios? El primer principio dice: la organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para poder apoyar el funcionamiento del control interno. No vamos a repetir lo que ya venimos diciendo. La información tiene que ser relevante y de calidad para que pueda funcionar el control interno. A eso apunta el principio número 13. El principio número 14 nos introduce ya en el elemento comunicación. La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y las responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de control interno. ¿Qué dijimos hace un rato con los 2 ejemplos? Que se debe comunicar información de manera interna y esa información incluye los objetivos y la responsabilidad de cada persona que recibe esa información. Y esa es la comunicación interna. Y el principio número 15 dice: la organización se comunica con las partes interesadas externas sobre los aspectos clave que afectan el funcionamiento del control interno. ¿Esto qué quiere decir? Que también hay información que se genera dentro de la empresa, que es de características internas, pero que es utilizada por terceros externos a la empresa. Entonces, es información que se genera hacia los terceros, llámese proveedores, clientes, bancos, organismos fiscales, accionistas, etc. Pero a su vez también la empresa recibe información de terceros para realizar sus propios procesos de control. La información de los bancos, resúmenes de cuentas de proveedores, la información de AFIP, del Ministerio de Trabajo, etc. Entonces hay como una interrelación permanente entre el entorno y el ambiente donde la empresa se desenvuelve para hacer esa interrelación de información. Y eso es lo que se denomina la comunicación externa. Ustedes se deben acordar que cuando vimos el modelo del informe COSO del año 2013, dijimos que el modelo del año 2013 ampliaba el concepto de la información confiable, porque en el modelo del año 1992, lo que denominamos el COSO 1, en el marco integrado, el segundo objetivo del control interno era contar con información financiera confiable. Cuando se hace el modelo del año 2013, eso se amplía a información
Financiera y no financiera confiable, o sea, se le amplió el alcance. Ya no es solo necesaria la información financiera, sino también la no financiera, y toda esa información tiene que ser confiable. Acá vamos a ver algunos ejemplos del ámbito interno y externo vinculado a información financiera y no financiera. Tengamos en cuenta que en el caso de la información interna se la utiliza para tomar decisiones en el desarrollo propio de la empresa, de la organización, del negocio. Son cosas que se van tomando decisiones tanto a nivel de jefaturas, de mandos medios, gerencias, directores, socios, y que requieren de información que se genera dentro de la empresa. Entonces esa es la información de características internas. Son financieras cuando son estados financieros, supongamos por unidad de negocio, un estado financiero o económico por sucursal, un estado económico por tipo de producto, los flujos de cajas, los presupuestos por unidades, por sucursales, por productos, etcétera. Los cálculos de indicadores, todo hace información financiera interna. Y la información no financiera interna, o sea, interna no financiera, es todo lo que le va a permitir a la dirección evaluar desempeños, encuestas de clientes, encuestas al personal, indicadores de encuestas de desempeño, distintos reportes que normalmente tienen cualidades, valga la redundancia, cualitativas. Y eso tiene que ver, por ejemplo, desempeño de los recursos humanos, opinión de clientes, de proveedores, opinión del personal, opinión de terceros. Todo eso hace información no financiera. Por supuesto que si es de terceros, la opinión, eso quiere decir que tiene que ver con información externa. Vamos ahora a la información externa. La información externa financiera que genera la empresa son los estados contables anuales. Esa es la más importante. Y a partir de ahí una serie de información de características financieras que son requeridas por organismos de contralor, por bancos, entidades financieras e incluso por proveedores. Normalmente la información financiera de características externas se las produce o se las emite porque tenemos que cumplir con normas, con una serie de regulaciones de acuerdo a lo que tenga al marco regulatorio legal en que se desenvuelva la empresa. Y los informes no financieros generalmente tienen que ver con memorias de sustentabilidad, memorias sobre la responsabilidad social empresaria, planes estratégicos, informes de evaluación del control interno, generalmente que les sirva o sea útil a los terceros. Entonces estos son los dos tipos de información, financiera y no financiera, y de uso interno y de uso externo. Vamos a ver ahora el componente de la comunicación. Toda la información que se genera dentro de la empresa y que dijimos que tiene que ser la información relevante, se debe comunicar. El componente comunicación es cuando nosotros necesitamos compartir esa información relevante, distribuirla, sociabilizarla, visibilizarla. Entonces, ese proceso para compartir, distribuir, visibilizar, sociabilizar la información relevante es el proceso de la comunicación. ¿Con qué objetivo? Porque la información llegue a donde tiene que llegar y en las condiciones y en la calidad que tiene que llegar a su destinatario. Por lo tanto, una comunicación planificada, programada, sistematizada, evita el rumor, evita las murmuraciones, evitan el rumor, evitan las murmuraciones, evitan el radio pasillo. La comunicación puede ser transmitida en forma interna o puede ser transmitida en forma externa. La comunicación transmitida en forma interna tiene que tener distintas orientaciones. Por ejemplo, puede ser comunicación interna de características ascendentes, o sea, la comunicación es ascendente.
cuando los niveles operativos de la empresa o de la compañía tienen que informar a los niveles superiores, a los niveles de jefatura, gerenciales, directivos. Y es descendente cuando los niveles gerenciales de jefatura, directivo, informan a los niveles operativos. Y es de características horizontales o transversales o multidireccionales cuando no llevan ni la ascendente ni la descendente. Entonces, por ejemplo, si un operario ha descubierto o ha detectado la rotura de un equipo, de una maquinaria, tiene que comunicarlo a su jefe inmediato superior. Y ahí hay una comunicación de características ascendentes. Si un jefe de venta tiene que dar instrucciones a su equipo de vendedores, hay una comunicación de características descendentes. Si un jefe del departamento de personal tiene que encarar un proceso de selección de nuevos empleados, va a requerir a las áreas o a los jefes de departamento donde se requieren esos nuevos empleados, un perfil de los recursos humanos para poder hacer un proceso de selección. Entonces ahí la comunicación es de características horizontales o transversales. Entonces, esto se da en la comunicación interna. En la comunicación externa tenemos dos finalidades, dijimos. Comunicar de afuera hacia el interior de la organización, o sea, nosotros recibimos la información de terceros, resúmenes de cuentas, reportes de proveedores, reportes de bancos, la FIP, los organismos de contralor, etcétera, vinculados a la empresa. Y a su vez la empresa genera todo este tipo de información hacia los terceros según las necesidades que estos tengan. Acá muy importante que la información que nosotros tomamos del exterior, de los terceros, para hacer uso en el sistema de control interno a esa información tenemos que generar mecanismos de validación. Y por otro lado, la información que la empresa o la entidad o la fundación o la organización genera hacia afuera, tiene que ser información que tiene que tener la principal característica de confiabilidad. La información tiene que ser confiable. ¿Dónde se genera toda esta información y se la utiliza para poder llevar a cabo la toma de decisiones? Es en los procesos estratégicos que toma a cabo, son procesos que normalmente están a cargo de la dirección, y ustedes ya lo han visto con el profesor León. En los procesos operativos, operacionales, son los que le dan vida a la empresa, procesos de compras, de ventas, de fabricación, y en los procesos de soporte, que son los procesos de apoyo a los operacionales y a los estratégicos, como por ejemplo los procesos de cobranza, los procesos financieros de pago, los procesos de gestión de bancos, los procesos contables, los procesos de gestión de recursos humanos. Bien, vamos a ver cuáles serían los pasos de toda esta gestión de la comunicación. La dirección generalmente cuando transmite, lo que comunica es responsabilidad a cada persona. ¿Respecto de qué? Respecto del control interno. Esto es una de las principales cosas a comunicar. Por lo tanto, cuando dimos el ejemplo de la portería o del empleado del empaque, tuvimos en cuenta que ellos tenían que tener claro su responsabilidad respecto del control interno en el cual ellos participaban. Y esto se puede comunicar a través de manuales de organización, manuales de políticas, códigos de conducta, códigos de ética, manuales de lavado, o sea, donde se defina la responsabilidad respecto del control interno de cada uno de los miembros de la empresa o de la organización. Luego, otro que se tiene que comunicar es la función, ¿no es cierto? ¿Cómo es la tarea o el funcionamiento de cada nivel de la organización respecto del control interno? Entonces, acá lo que buscamos es que la persona entienda, y el nivel entienda, la persona entienda, cuál es el protagonismo que tiene en términos de función respecto del control interno. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Y qué sucede si no lo hace? ¿Y qué sucede si lo hace mal? Esto es lo que tiene que quedar claro cuando uno comunica lo que tiene que ver con funciones. Y eso se hace con manuales de funciones, con manuales de procedimiento, con instructivos, con instrucciones
instructivo dijimos, y diversos elementos o herramientas para comunicar funciones. Lo otro importante tener en cuenta es que el empleado tiene que, cuando participa en un proceso de intercambio de información externa, ya sea que reciba la información desde los terceros o emita la información a los terceros, tiene que tener en claro para qué utiliza esa información o por qué el tercero lo va a utilizar. Entonces, la relación entre las propias actividades y las actividades propias de los terceros. Y aquí vuelvo a recalcar, la información que llega de terceros es información que se tiene que validar, y la información que comunicamos hacia lo externo es información que tiene que ser confiable. Y herramientas, resúmenes de cuentas, circularizaciones, notificaciones, conciliaciones, etcétera, que es lo que interrelaciona los terceros con la empresa. Los terceros con la empresa. El personal además tiene que disponer de un medio de comunicación que le permita comunicarse desde los niveles operativos a los niveles superiores. Dentro del control interno, esta comunicación ascendente pasa a tener un protagonismo muy importante en razón de que es una comunicación que le tiene que dar seguridad al nivel operativo cuando informa hacia el nivel superior. ¿Por qué? Porque uno tiene el concepto de que si está informando algo que es una irregularidad, una omisión, un error, el tercero superior puede tomar algún tipo de represalia o puede tomar algún tipo de acción negativa si no está de acuerdo con lo que se está informando, sobre todo cuando lo que se está informando puede ser una falla. Por eso en el canal ascendente tiene que haber un sistema de comunicación que le permita al nivel operativo, o sea al personal, confiar, sobre todo darle seguridad que puede transmitir de esa manera la información con la cual cuenta. Para todo esto hay medios y formas. ¿Cuáles son los medios y las formas? Serían las herramientas de comunicación. Tenemos correos, o sea, correos electrónicos, reportes, memorándum, notificaciones, encuestas de clientes, encuestas de personal, buzones de sugerencias, libros de quejas, encuestas que se realicen y los procesos de capacitación. Todos los procesos de capacitación que se llevan adelante dentro de la empresa constituyen medios de comunicación, formas de comunicación. Y acá vamos a destacar lo que se denominan las líneas directas y seguras, que son líneas telefónicas o líneas por WhatsApp o por alguna red que tenga las características de confianza y seguridad que dijimos anteriormente. Si ustedes se recuerdan en la encuesta que hizo BDO respecto a una evaluación del fraude en América Latina 2018-2019, una de las herramientas para detectar los fraudes que tuvieron las empresas fueron las llamadas líneas seguras. Líneas de denuncias seguras y confiables, donde personas que pueden ser empleados, sobre todo de la empresa, pueden denunciar irregularidades. Ejemplo, si yo tengo un jefe del área concurso de precios, que es un sector que ustedes lo conocen, saben cuáles son las tareas y las funciones, y ve que hay una irregularidad importante en el jefe del departamento compras, le tengo que dar una línea segura para poder comunicar esa irregularidad, por ejemplo, al gerente comercial. Ese sería el ejemplo de las líneas seguras. Bien, vamos a entrar ahora en el último elemento del control interno, el de la supervisión, llamado también monitoreo, llamado también vigilancia. Así como en todos los elementos anteriores, hubo una fuerte participación de toda la empresa y dijimos, todos participan de esos elementos del control interno, en la información, en la comunicación, en la evaluación de riesgos, en las actividades de control sobre todo, y eran protagonistas en el ambiente de control también, que era el primer elemento. En el caso de la supervisión y monitoreo, es un elemento que tiene que ver mucho, está definido y llevado a cabo por la dirección, ya sea jefaturas intermedias, gerencia, directores, socios, etc.
El sistema de control interno debe ser evaluado y revisado. ¿Qué significa esto? Todo el control interno de una empresa puede quedar limitado, desactualizado, obsoleto, perder eficiencia, perder efectividad. ¿Y por qué sucede esto? De que queda limitado, pierde actualización, queda obsoleto. Sucede porque transcurre el tiempo, porque cambian los procesos de negocios, porque cambió la tecnología, porque ahora tengo otro sistema de gestión, otro software de gestión, porque hay cambios estructurales en la empresa. Se abrió una nueva sucursal, cambió el gerente, tengo nuevos empleados, se abrió una nueva unidad de negocio, hay un nuevo producto. Entonces cambian las condiciones internas de la empresa o donde la empresa se desenvuelve. Y ante esos cambios también tiene que haber un proceso de adaptación del control interno, porque si no, deja de cumplir su misión, deja de ser útil y se convierte en un conjunto de normas escritas en una cantidad de documentación que nadie lee, nadie utiliza, que solamente serviría para utilizar de borrador. Entonces, por eso es importante este proceso de supervisión y monitoreo y de vigilancia. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se hace el proceso de evaluación, se produce un proceso de retroalimentación. O sea, podemos hacer de nuevo un ajuste de ese sistema de control interno y en algunos casos tal vez necesite ser cambiado totalmente. Ejemplo, ahora estamos viviendo circunstancias extraordinarias en este año 2020 y todas las empresas, ninguna quedó fuera, tuvo que adaptarse a este nuevo contexto, a esta nueva realidad. Ejemplo, una empresa comercial que solamente vendía sus productos a través de un salón de venta y por lo tanto con la presencia del cliente, llamémosles ventas presenciales, pasó a tener que tener ventas virtuales, o sea, a través de una computadora, de un sistema, o sea, sin la presencia física del cliente, donde toda la operación se hacía de facturación y cobranza vía un software en forma virtual, y por otro lado se le llevaba o se le entregaba el producto al cliente en su domicilio. Ese cambio tan importante como ejemplo en la venta, en una modalidad de venta, en una forma de llevar adelante el proceso del negocio de la venta, y el proceso administrativo de la venta que cambió 180 grados, requiere necesariamente de un ajuste del control interno. No son los mismos controles los que se tienen que aplicar en ventas presenciales que los controles que se tienen que llevar a cabo en ventas virtuales. Entonces, la evaluación es permanente. Por otro lado, hay dos tipos de evaluaciones que se llevan a cabo. Las evaluaciones continuas, individuales, y ya vamos a ver que va a haber las evaluaciones de características periódicas o independientes. Otra forma de llamarlo también al control, a la supervisión, al monitoreo, es el metacontrol o el control del control. Se los digo porque mucha bibliografía la van a ver identificado de esta manera. También se le denomina la auditoría del sistema de control interno. Ahora bien, todo tiene que ser evaluado y vigilado, hacerle el proceso de supervisión al sistema de control interno. Cuando se hace ese proceso de supervisión al sistema de control interno, inmediatamente todas las deficiencias y observaciones que se encuentren deben ser informadas. ¿A quiénes deben ser informadas? A quienes van a hacer el ajuste, a quienes van a hacer el replanteo de ese sistema de control interno y también a la dirección. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que hacer el proceso de mejora. Entonces, todo este proceso de supervisión y monitoreo del control interno tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? La mejora del proceso de control, la mejora del sistema de control interno. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a diseñar los procesos de supervisión y monitoreo. En el informe COSO del año 2013 también hay dos principios, el 16 y el 17, vinculados a la evaluación y a la supervisión. El principio 16 dice que la organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y o independientes
para determinar si los componentes del sistema de control interno están presentes y en funcionamiento. Acá el principio nos dice que vamos a tener dos tipos de evaluaciones, las continuas o permanentes y las independientes. Ya vamos a ver cada una de ellas. Y el principio número 17 dice: la organización evalúa y comunica las deficiencias de control de forma oportuna y a las partes responsables de hacer las medidas correctivas, incluyendo la dirección y el consejo de administración. Entonces, quiere decir que el informe de las evaluaciones del monitoreo va a quienes tienen que hacer el proceso de corrección y, por otro lado, a la dirección. ¿Qué tipo de informes se van a utilizar? Informes de control interno, informes de auditoría, informes de controller, informes de jefatura. Ya vamos a ver los ejemplos, porque todo esto, el objetivo es que sea corregido y mejorado. Vamos a ver ahora la primera tipo de supervisión, que es la supervisión continua o permanente. Como la palabra lo dice, es una supervisión o una evaluación que está embebida en todo el proceso del control interno. O sea, uno la puede diseñar y, por lo tanto, si la puede diseñar, la puede programar y la puede planificar, porque puede formar parte de los procedimientos, por ejemplo, del sistema de procesos y procedimientos. Ejemplo, los cursogramas, procedimientos, circuitos que ustedes están viendo hasta el momento, pueden tener embebido internamente supervisiones de carácter continua, supervisiones de carácter permanente. Otro elemento importante en este tipo de supervisiones es que se denomina la autoevaluación. ¿Qué significa la autoevaluación? Significa que quien tiene un nivel de autoridad o de jerarquía tiene que evaluar todo el sector, el área, la división que está bajo su responsabilidad. Entonces, es en el proceso de dirección o de conducción se hace el proceso de supervisión. ¿Esto qué quiere decir? Que un jefe de ventas es responsable de evaluar su área de ventas. Un jefe de fábrica es responsable de evaluar y de supervisar su fábrica. Un gerente comercial es responsable de hacer la autoevaluación de su gerencia, o sea, su departamento compras, su departamento almacenes, su departamento ventas. Y para cada una de estas evaluaciones o autoevaluaciones que hace una jefatura, puede utilizar también diferentes herramientas. Por ejemplo, un jefe de ventas, si tiene que evaluar el desempeño de su departamento, probablemente le convenga hacer un control presupuestario de ventas, o sea, verificar que la ejecución de las ventas del trimestre, cuánto se alejó del presupuesto de ventas que tenía para ese trimestre, y de esa manera evalúa y supervisa el desempeño de su área. Un jefe de fábrica puede pedir un informe de rendimiento fabril, supongamos de un semestre, y durante ese semestre él puede evaluar en el informe de rendimiento fabril las paradas que tuvo la fábrica, los tiempos de parada o los tiempos que estuvo detenida la fábrica, los productos que se fabricaron con defectos, la cantidad de desperdicios que hubo, y eso le da un indicador del rendimiento de la fábrica que está bajo su responsabilidad. O un gerente comercial puede utilizar un informe de cumplimiento de objetivos, verificar si los objetivos cuantitativos y cualitativos que tenía para un dado periodo se han cumplido, y de esa manera evalúa y supervisa su gerencia. Entonces, esa es otra característica de la supervisión continua o permanente. O sea que se lo hace en el desarrollo propio de la función. También tiene que ver con el cumplimiento de objetivos. Y no hay que confundirla con las actividades de control que son propias del tercer elemento del control interno. Por ejemplo, si tenemos el caso de que todas las devoluciones de cliente tienen que estar autorizadas y supongamos que se la autoriza a través de un comprobante llamado nota de devolución, eso es una actividad de control. Eso es una actividad de control, ya la mencionamos también,
que forma parte del tercer elemento del control interno, que son las actividades o acciones de control. Pero si el jefe de ventas viene y revisa una vez al mes que todas las devoluciones de clientes en sus respectivos legajos tengan la respectiva autorización, es una acción de supervisión. En ese caso está haciendo una acción de supervisión. Supongamos, el tesorero recibe todos los días las recaudaciones de las cajas, controla la recaudación de todas las cajas de la tesorería. Y esa es una acción de control. Él todos los días revisa y controla las cajas recaudadoras que están bajo su responsabilidad. Y eso es una acción de control, una actividad de control. Pero si él, el gerente financiero, decide una vez al mes cruzar la información de los reportes de tesorería con los registros contables para verificar que realmente se hizo un adecuado control de recaudaciones, estamos ante una supervisión de carácter continuo y permanente, porque el gerente financiero está controlando la tarea de la tesorería. Y también puede un gerente financiero hacer un arqueo de valores en cartera o de fondos y verificar esos arqueos contra sus respectivos registros. Todo eso hace la supervisión permanente o continua, y se utiliza herramientas como arqueos, recuentos, controles, cruces con la contabilidad, informes, etc. Lo importante en el caso de la supervisión permanente o continua es que se la puede prever perfectamente en una planificación, y es importante que en las áreas donde haya mayor riesgos es donde se hagan mayores supervisiones, y por otro lado es importante que las supervisiones más frecuentes sean las continuas. Luego tenemos la supervisión periódica, llamada también supervisión no permanente o supervisión independiente. ¿Cuál es la principal característica de esta supervisión? Es la independencia. En este caso, lo importante es que toda la supervisión que se haga, el monitoreo, la evaluación, sea independiente. Independiente respecto del proceso, independiente respecto del área, independiente respecto a la decisión, etc. Por eso, normalmente en este tipo de supervisiones participan auditores internos que dependen directamente del directorio de la compañía o de los socios gerentes, los auditores externos que tienen la responsabilidad de certificar los estados contables de la empresa o de la organización y que también dependen en forma directa, tienen un vínculo de asesoramiento del nivel superior de la empresa, llámese directorio o socio gerente, los revisores fiscales, y también participan organizaciones terceras a la empresa, sobre todo los organismos de fiscalización. Entonces, cuando un organismo de fiscalización hace una inspección y genera un informe, ¿no es cierto?, ese informe pasa a ser un informe de control interno. Entonces tenemos a AFIP, Ministerio de Trabajo, Aduana, SENASA, el ANMAT, etc. Organismos de contralor que tienen bajo su responsabilidad hacer controles y supervisiones a las empresas que están bajo su ámbito. Y entonces esos controles que ellos hacen también se convierten en supervisiones de control internos para la empresa. Otra forma de este tipo de supervisiones o monitoreo son las realizadas a pedido de la dirección. Son las llamadas auditorías de control interno especiales. Por ejemplo, necesitamos hacerle una auditoría al sistema de gestión, una auditoría al software de gestión que estamos utilizando. Entonces se contrata profesionales, especialistas para que lo lleven a cabo. Y esa auditoría de control interno del software de gestión pasa a ser una supervisión periódica o una evaluación o un monitoreo, como le queramos llamar. También puede ser ante una situación que se ha presentado. Sospechamos de un fraude en una sucursal, en un local, en una unidad de negocio de la empresa, y contratamos a alguien que haga un control específico en esa sucursal, en esa unidad, en ese lugar. Entonces, esa
contratación de ese tercero y el informe, la auditoría que lleve a cabo y el informe que lleve a cabo pasa a ser una supervisión independiente, una evaluación independiente. Estas pueden o no programarse, así como las continuas y permanentes generalmente se pueden programar y planificar perfectamente, en este caso puede o no programarse. Por ejemplo, en general, todas las empresas que tienen auditorías internas, los equipos de auditoría interna hacen un programa anual, una planificación anual que la van desarrollando durante todo el año y que tiene una serie de características que van emitiendo los informes a medida que van haciendo estos controles o estas supervisiones. El ejemplo es la Universidad Nacional de Tucumán. La Universidad Nacional de Tucumán tiene una unidad de auditoría interna que depende directamente del rector y que hace una planificación anual que la va llevando a cabo durante todo un periodo y reporta de manera directa, en este caso, al rector, y en este caso en particular, por ser una universidad pública, reporta también a la Sindicatura General de la Nación, o sea, a la SIGEM. Hay muchos ejemplos que se pueden llevar a cabo desde el punto de vista de la supervisión y el monitoreo. Lo importante es no confundirlas con las acciones de control. Las acciones de control son propias del proceso e imprescindibles para el proceso. Las supervisiones no tienen esa característica. Supongamos, una acción de control es la conciliación de cuentas bancarias que realiza la tesorería. Si viene la auditoría interna y hace una reconciliación de la información de bancos, estamos ante una supervisión periódica o una supervisión independiente. Si viene la auditoría externa y hace un control de stock en el almacén, una vez cada 2 meses, lo hacen los auditores externos, estamos ante una supervisión y no ante una acción de control. O viene de pronto en una empresa droguería, que comercializa productos farmacéuticos, mayoristas, y tiene un control del ANMAT, ese control pasa a ser una supervisión independiente. O viene el SENASA y controla las fechas de vencimiento de los agroquímicos que tiene una empresa en sus depósitos y controla la validez del producto, entonces estamos ante una supervisión periódica o independiente. Todos este tipo de supervisiones, tanto la permanente, continua, como la independiente o periódica, vuelcan esta información en los llamados informes de evaluación del control interno. Los informes de evaluación de control interno normalmente están compuestos por 4 capítulos o partes o ítems. La primera es la descripción de lo que se hizo, cuál es la supervisión que se llevó a cabo y el alcance que tuvo. Y eso es el primer capítulo, la descripción de lo que se realizó y su alcance. El segundo es identificar todas las falencias y observaciones que se detectaron, lo que se llaman los hallazgos, que significan las deficiencias. En ese caso se tienen que describir una por una. Lo tercero es el efecto o consecuencia de cada una de esas deficiencias. Generalmente esto ocurre, supongamos, si en un informe de evaluación de control interno se han detectado en el proceso de la auditoría 10 hallazgos, 10 deficiencias, cada una de esas deficiencias se tienen que identificar cuáles son las consecuencias, los efectos negativos que están generando cada una de esas deficiencias. Y lo cuarto sería recomendaciones, sugerencias. Un conjunto sería de recomendaciones y sugerencias para cada uno de los hallazgos o deficiencias que se han encontrado. Esto implica que este último capítulo, que es el capítulo 4 o la 4ª parte de lo que sería un informe de evaluación del control interno, es lo que va a ayudar al proceso de retroalimentación, que significa el proceso de la mejora. Bien, acá tenemos en esta diapositiva cuáles son los 17 principios del modelo integrado de control del año 2013. Cada uno de estos principios los fuimos viendo a medida que evaluamos cada uno de los componentes. Luego cada uno de ustedes lo puede leer en forma tranquila y van a ver que todo esto ya lo desarrollamos a lo largo de las clases anteriores.
¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para concluir ya? ¿Cuáles serían las pautas básicas para poder llevar adelante un proceso de control interno? El primero es que toda empresa que no lleva adelante un proceso de control pierde recursos, pierde tiempo, pierde información, de alguna manera se ve afectada. Entonces, por eso dice que el mayor costo en que se incurre una empresa o una entidad es que le falle el control, que no tenga controles, mejor dicho, que no tenga controles. El otro elemento es el del costo. Uno de los factores más importantes para evaluar si yo implemento o no un sistema de control interno es el costo. El costo tiene que ser menor al beneficio que va a generar ese control. Si el costo es mayor que el beneficio que genera ese control, entonces no tiene sentido llevarlo a cabo. Entonces, esto es lo que tenemos que evaluar, que el costo no sea mayor que el beneficio. Supongamos, empresas que quieren hacer un resguardo de sus recaudaciones y darle una muy buena custodia, tienen como elemento, como una de las herramientas, contratar a una empresa de caudales. Pero una empresa de caudales tiene un costo importante. Entonces, tal vez las empresas que manejan muchos fondos, muchos efectivos y localizados en diferentes lugares, muchos salones de venta, varias sucursales, etcétera, tal vez el beneficio de contratar una empresa de caudales sea bastante mayor que el costo en que se incurre al contratar este tipo de empresas. En cambio, si estamos hablando de una empresa que tiene 2 o 3 kioscos, o 2 o 3 librerías, o 2 o 3 farmacias pequeñas, y que el manejo de pequeñas, digamos, a pesar de que estén en distintos lugares, pero de pronto incurrir en el costo de una empresa de caudales seguramente puede ser un costo mayor del beneficio que le da tener ese sistema de custodia de las recaudaciones. Tal vez tiene que ir a otros métodos propios de mayor beneficio, pero de menor costo. Eso es muy importante al momento de implementar un sistema de control interno. Lo otro importante es que el nivel de actividades de control va a estar determinado, que es el tercer elemento del control interno, por el riesgo. Cuanto mayor es el riesgo, más va a ser el control que tenemos que llevar a cabo en ese proceso, en esa área, en esa dirección. Lo otro es que tengamos en cuenta que la seguridad que vamos a lograr con el control interno es una seguridad razonable, al menor costo posible. No vamos a evitar 100% ni los robos, ni las omisiones, ni los errores, ni las irregularidades, ni los fraudes. Vamos a buscar una seguridad razonable. Y por último, que todo nivel de riesgo el nivel de riesgo, también determina el grado de supervisión. Cuanto mayor riesgo, más supervisión tengo que hacer. Y en el caso, a veces también otro indicador es que cuando las empresas requieren muchas supervisiones de carácter independiente y frecuentes supervisiones de carácter independiente, es un indicador que no está bien diseñado el sistema de control interno base, o bien no están bien diseñados las supervisiones continuas o permanentes. Este es otro elemento que tenemos que tener cuando vayamos a implementar un sistema de control interno. Bien, hasta acá hemos llegado con lo que es el sistema de control interno, su definición, sus alcances, sus funciones, y por otro lado lo que significa sus elementos. Cuando nos volvamos a ver con temas de control interno, vamos a ver un modelo de pautas de implementación, algo que es muy importante para llevarlo a cabo, pero es necesario que ustedes también estén más familiarizados con otros procesos, que es lo que están haciendo ahora en las clases prácticas. Muchísimas gracias, a disposición de ustedes para cualquier tipo de consulta, y nos vemos en la próxima clase.